Marjorie. Ya está con nosotros el doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, además médico por muchos años del Hospital JM de Los Ríos y actualmente al frente del área de posgrados en ese hospital importantísimo de nuestra ciudad y, por qué no decirlo, también de nuestro país. Antes de iniciar esta entrevista, tenemos una información de último minuto. Vamos a pedirle, por favor, al equipo de producción tenerlo en pantalla. El coronel Jorge Galindo, director nacional de Protección Civil, da la siguiente información de último minuto. Alerta de tránsito que está en desarrollo en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, un accidente de tránsito entre el Parque del Este y el gimnasio José Papá Carrillo, con saldo de una persona fallecida, lamentablemente. Ya hay funcionarios de Protección Civil y de la Policía Nacional Bolivariana se encuentran atendiendo este accidente de tránsito. Repetimos, en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, que hasta ahora deja un saldo de una persona fallecida entre el Parque del Este y el gimnasio Papá Carrillo. Nosotros vamos a estar atentos de revisar más detalles de esta información cuando se generen. Vamos a darle de nuevo la bienvenida al doctor Uníades Urbina. Doctor, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. Hay muchos temas que queremos conocer de lo que viene ocurriendo en materia de salud en el Hospital JM de Los Ríos. Recientemente se confirmó el fallecimiento de 4 niños a consecuencia de infecciones en fallas que tuvo la planta de ósmosis inversa en el área de hemodiálisis. Cuéntenos usted, por favor, doctor, qué fue lo que pasó con estos 4 niños y si pudiera alcanzar a otros niños que fueron tratados con esta máquina. Sí, en el área de nefrología, que es la que se encarga de atender este tipo de pacientes, haciendo la salvedad que el Hospital de Niños JM Los Ríos es el único hospital en Venezuela que hace diálisis en niños menores de 10 kilos. Quiere decir que todos aquellos recién nacidos y lactantes, más o menos hasta el año de edad, que ese es el peso que corresponde, que hacen algún tipo de insuficiencia renal, tienen que ser referidos obligatoriamente al Hospital de Niños JM Los Ríos. La máquina de ósmosis inversa es una planta donde se mete el agua y se trata con una serie de reactivos, porque esa agua va a pasar por los ductos que llevan o las líneas que llevan en contacto de la sangre del paciente con esa agua y los filtros y hacen el intercambio de la materia que uno le quiere dializar a los niños. Esa máquina necesita un mantenimiento cada 6 meses dicho por la empresa que la vendió. Esa máquina además es nueva, se puso en el año 2013 estando yo de director en la gestión de la doctora, la última ministra Sader. ¿Qué pasó? No le hicieron los mantenimientos preventivos a la máquina que se debe hacer cada 6 meses. La máquina terminó contaminándose en un año y entonces ahí tenemos los resultados. ¿Cuánto tiempo pasó la máquina sin el mantenimiento adecuado? Un año, sí señor, un año. Y recientemente, es decir, en calendario perdió dos mantenimientos. Entonces ese mantenimiento no es solamente como limpiar un tanque de tu casa, necesita unos técnicos especiales para hacer no solamente la limpieza, sino la desinfección de la máquina. Después del escándalo que se formó con los 3 y ahora con el 4.º niño muerto, si es verdad, le hicieron la limpieza, pero no con las técnicas adecuadas, quiere decir que la máquina sigue contaminada. Ahora, el Ministerio Público informó que ya está averiguando, haciendo las investigaciones correspondientes de este caso, doctor Urbina. Sin embargo, me gustaría conocer, usted que está en el hospital, ¿por qué no se hicieron estos mantenimientos cuando correspondía en el calendario? Pensamos todos, inclusive la jefe de servicio, la doctora Belén Arteaga, por ineptitud, por impericia, porque se dio la voz de alarma, se le dijo hay que hacer esto y no lo hicieron. Entonces eso significa que usted estaba casi actuando con prevaricación, le está dejando que pase algo sabiendo que debió haber hecho un mantenimiento adecuado. Entonces nunca, y lo peor es que nadie da una explicación, porque se envían las comunicaciones al Seguro Social, al Ministerio, y nadie dijo por qué no se hacía la limpieza de la máquina. Ahora, quizá para hacer una precisión, doctor, estos 4 niños que resultaron fallecidos, se podría decir médicamente hablando, técnicamente hablando, que es consecuencia directa de la falta de mantenimiento de estas máquinas. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente, porque son unos niños que cuando ingresan a las máquinas de diálisis, que puede ser diario o interdiario, dependiendo de la gravedad de su patología renal, ellos llevan una batería de exámenes, incluyendo los cultivos. Son niños que normalmente no tienen una infección, porque si no se utiliza otra máquina. Hay una máquina especial para todos aquellos niños infectados con hepatitis, con HIV. Y entonces una vez que sale de la máquina,
empieza a presentar la fiebre, la disminución de los glóbulos blancos, todos los signos de infección, se hacen los cultivos y coincide lo que tiene la máquina con lo que tiene el paciente. De acuerdo al CDC de Atlanta, eso es infección adquirida en el hospital. Ahora, hasta este momento hay 4 niños lamentablemente fallecidos, situación que entristece sin duda a toda una nación. Pero hay cifras que estuve buscando, investigando al respecto, y hay discrepancia. Hay quienes hablan de que podrían estar infectados hay quienes hablan de 15 niños, otros hablan apenas de 12 u 11 niños. ¿Realmente cuántos podrían haber sido infectados como consecuencia de no mantenimiento de esta planta? Sí, la discrepancia puede surgir porque tú, para hacer un diagnóstico de la infección motivado a esa planta, hay que hacerlo cultivo tanto de la máquina que ya se tiene y del paciente. Y el paciente puede presentar síntomas tardíos a la semana, a los 4 días, dependiendo del grado de infección que tenga. Lo importante es que todos los pacientes que pasan por esa máquina, todos los niños están propensos a contaminarse de las bacterias que tiene la máquina de la hemodiálisis. Entonces pueden ser 11, pueden ser 15, lo importante es que no debería haber ningún niño infectado con esa bacteria o las bacterias que tiene la máquina. ¿Por qué? Porque si se le hace el mantenimiento adecuado y a tiempo, no tendría que pasar como no había pasado en los últimos tiempos hasta que se dejó de hacer el mantenimiento a la máquina. ¿Cuántos niños normalmente, cuántos pacientes atiende esta unidad y en general el Hospital JM de Los Ríos? Porque se hablaba hace algunas décadas que era un hospital no solo de referencia nacional, sino incluso internacional. Claro. El JM de Los Ríos. El Hospital de Niños, en la época que yo llegué, que en el año 87, ya tengo 30 años en el hospital, veíamos 400 camas operativas, teníamos 420, se dejaban siempre 20 camas por si acaso alguna contingencia, un terremoto, alguna cuestión de esa. A medida que ha pasado el tiempo, ya en la década de los 90, finalizando el 90, ya íbamos por 300, y hoy día el Hospital de Niños, que sigue siendo el centro de referencia nacional para los pacientes pediátricos en Venezuela y áreas circunvecinas como Colombia, Aruba, Curazao, apenas vamos por 120 camas. Quiere decir que del año 2013, que tuvimos el último censo, veíamos 565.000 pacientes al año. Hoy día no te quiero contar cuántas están las cifras, porque ahora yo no tengo acceso a las cifras. Solo para 120 camas operativas al día de hoy. Al día de hoy. Eso es una vergüenza. ¿Y qué nacional. pasa con las otras camas? Están inoperativas por derrame de agua servida, por tuberías colapsadas, porque no hay personal, porque las camas están inservibles. El Hospital de Niños tiene áreas completas llenas de material inservible o material que está ahí depositado y nadie sabe si están funcionando o no. Pero recientemente desde el Ejecutivo Nacional, doctor Urbina, se aprobaron importantes recursos para la adecuación de la planta física y la recuperación de varias áreas del Hospital JM de Los Ríos, y muchos trabajos incluso se iniciaron. Esos trabajos se siguen realizando, se concluyeron. ¿En qué estatus están estos trabajos de recuperación? Están en proceso de. Te puedo hablar de los quirófanos de urgencia que están en planta baja. Ahora nadie sabe qué va a pasar con eso. Lo cierto es que ya no son quirófanos. Y esos quirófanos de planta baja son imprescindibles. Primero, por la urgencia de que puede llegar un paciente. Y segundo, cuando se va la luz y falla la planta eléctrica, no hay cómo subir pacientes en ocasiones al 7º piso donde están los quirófanos. Esos quirófanos eran necesarios y ahora los están convirtiendo sin preguntarle a nadie. Nadie sabe en qué. Entonces se están haciendo inversiones, es cierto, pero sin consultar a los usuarios de esos servicios, que son los jefes de servicio y los médicos que trabajan allí. Ahorita, y antes de irnos a la pausa, ahora mismo cuando usted toca el tema de los quirófanos, el hospital contó quizá en su mejor momento con 9 quirófanos, Sí, 9 salas operatorias. En este momento, en la totalidad de esos 9 quirófanos, ¿están todos operativos? No. ¿Algunos de ellos no? De los 7 que están en el 7º piso, solo están operativos 2, porque por mal mantenimiento despegaron los pisos de linóleo, dañaron las paredes, porque entonces es otra cosa, meten ahí a personas de la comunidad a limpiar un área de quirófano cuando tienen que ser técnicos entrenados en esa área. No es lo mismo limpiar el piso de tu casa que limpiar el piso en quirófano. Entonces solo hay 2 quirófanos y los otros 2 de urgencia, como te dije hace rato, desaparecieron y están haciendo ahí nadie sabe qué. O sea que hay 7 quirófanos que no están operativos en el hospital. Claro, ya exactamente. O sea, y de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, que era un 51% de quirófano operativo en Venezuela, en el Hospital de Niños llega a 70% de inoperatividad. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, doctor, pero al regreso hablar también acerca de las condiciones, no solo físicas, sino de insumos, dotación de insumos y equipos médicos para el Hospital JM de Los Ríos, cómo está en este momento. Al regreso
regreso vamos a continuar conversando con el doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Ya venimos. 15 minutos de la mañana de vuelta con mucho más de Primera Página. El doctor Uníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, continúa con nosotros. Doctor, habíamos dejado pendiente, antes de irnos a la pausa, bueno, la situación, además de la afectación en la planta física, bueno, conocer cómo está el tema de la dotación de insumos, de equipamiento médico y sobre todo los insumos que se les suministran a los pacientes, porque además están llegando muchísimos mensajes que quiero más adelante tocar con usted, doctor, de no solo del JM de Los Ríos, sino de muchos hospitales en el interior del país donde la situación pareciera ser bastante delicada. También cuéntenos usted, por favor, acerca de estos insumos. Sí, el déficit de equipos, para hablar la parte de infraestructura, ya sabemos, colapsado, un hospital que tiene más de 60 años en esa estructura, que no fue un hospital diseñado originalmente, sino una escuela de enfermería que por un plumazo se convirtió en hospital de niños. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hoy día no cumple ninguna norma de las normas actuales de seguridad hospitalaria, pero es lo que tenemos y seguimos trabajando allí. En cuanto a los insumos, el déficit que reporta la Cámara Venezolana de Farmacéuticos, sigue siendo igual en el hospital de niños, en todos los hospitales. 85% de los medicamentos, de los insumos, no lo hay en los hospitales. Entonces, ¿qué sucede? El paciente llega buscando una solución, sobre todo nosotros que recibimos 65% de los pacientes que nosotros recibimos vienen del interior de la República. Entonces, cuando llega el paciente hay que hacerle una lista y está prohibido dársela, pero si no se la damos, ¿cómo lo tratamos? Los papás tienen que salir, buscar dinero y zanquear en las diferentes farmacias algunos rubros que no tenemos en el hospital de niños. Ha habido denuncias, doctor, y me gustaría que usted por favor las confirme o la niegue, de que presuntamente se le ha llegado a dar incluso medicamentos vencidos a pacientes en el hospital JM de Los Ríos y inadecuado plan de dieta o de alimentación a los pacientes que llegan. Totalmente cierto. Uno de los motivos que me jubilan a mí prematuramente es porque yo denuncié y pregunté y fui y le decía a los papás medicamentos vencidos, anticonvulsivantes, antibióticos. Y entonces la respuesta es: eso es lo que está llegando. Tú no puedes tratar la salud de un paciente como si fuera una lotería. Si te toca bien y si no tampoco. Y hay médicos que se han negado a suministrar esos medicamentos totalmente, vencidos. Y se le informa a los padres y hacemos que firme en la historia de que decimos, bueno, no sabemos cuál es el efecto, porque si tú estás vencido para una época del medicamento, se supone que más o menos, dependiendo del medicamento, unos 6 meses posterior a la fecha de vencimiento, tú tienes el principio activo funcionando, pero eso no es la seguridad para el paciente. Y en relación a la comida igual, tenemos un servicio de cocina que se inauguró en el año 2013, también durante mi gestión, pero por mal mantenimiento y además no están llegando los recursos, los pacientes hay días que no tienen comida. Tenemos un año en el hospital de niños, un año y un mes recibiendo comida de la gente solidaria de alrededores y de otros restaurantes que nos mandan 200 sopas diarias. Una sopa al día, que es mejor que nada, pero tú no puedes vivir de la caridad ajena. Y los pacientes que tienen dietas especiales, pacientes diabéticos, pacientes en terapia intensiva, no están recibiendo porque no les podemos dar ese tipo de comida. ¿Y cómo hacen, doctor, en esta dramática situación, por ejemplo, personas que vienen del interior del país y la situación familiar? Incluso se han hecho denuncias de gente que tiene que dormir hasta dentro de los carros en las inmediaciones del hospital por tener familiares allí internos. Sí, es muy duro porque esta gente que viene del interior, primero no conoce la ciudad, segundo, no tienen dinero sino exactamente para llegar. Además la mamá, nosotros le podemos dar medianamente la comida a los niños, pero a los familiares no. Antes, cuando teníamos la cocina funcionando bien, dependiendo del estudio social, le dábamos comida al paciente y a la mamá. Claro. Entonces la mamá tiene que buscar comida para comer afuera, que es cara, en cualquier lugar, 8.000, 9.000 bolívares un menú ejecutivo. Además tiene que comprar los medicamentos, otros insumos, entonces muy cuesta arriba para esos pacientes. Entonces tenemos el servicio social que hace su función y busca descuentos y ayudas con empresas privadas, pero eso tarda un tiempo y hay niños que no tienen tiempo para esperar que aparezcan los insumos. Ahora, doctor Urbina, apartándonos quizá específicamente del Hospital de Niños JM de Los Ríos, que atiende niños de todo el país, la situación, están llegando muchísimos reportes de personas a través de nuestras redes sociales reportando situaciones similares, doctor. Uno de los casos emblemáticos, llegan denuncias del hospital Israel Ranuares Balsa en la capital del estado Guárico, en el estado Monagas, en el estado Sucre, en hospitales universitarios incluso del estado Zulia y en la costa oriental del lago. ¿Qué información maneja usted?
Esos estados que estás nombrando son los que tienen, de acuerdo al anuario de estadística vital del Ministerio Popular, que finalmente lo dio la exministra Antonieta Labreve, finalmente dio esos datos y más o menos hay 700 y tantas muertes anuales en Venezuela. Son cifras similares a los países en África. ¿Por qué? Porque en esos hospitales, porque si bien hablamos del hospital de niños, pero cuando tú sales de la periferia de Caracas, la situación es tan grave o peor en muchos hospitales. Ese es el índice de mortalidad. Sí, señor, materna en este caso. Más de 700 muertes anuales. Eso significa que son madres que están mal controladas porque los programas de atención a la mujer embarazada no están funcionando de manera adecuada. No hay los medicamentos. Están pariendo las mujeres porque a veces quieren salir del embarazo, están tomando algunas cosas que hacen que tengan prematuro. Entonces, todo eso lleva a que si la mujer parturienta se complica, no hay terapias intensivas, no hay medicamentos adecuados por la falla que hay y eso se traduce en esta cantidad de muertes maternas. Ahora, desde el año 2008-2009, doctor, estando vivo, el presidente Hugo Chávez se habló de iniciar un plan nacional de hospitales especializados para distintas áreas y patologías. Se hablaba entre 8 y 9 hospitales, si mal no recuerdo, y se asignaron importantes recursos para la construcción de estos hospitales. Uno de ellos, por cierto, un hospital dedicado a la atención infantil en el estado Yaracuy específicamente. ¿Qué ha pasado? ¿Esos hospitales se construyeron? ¿Esos hospitales hoy por hoy están operativos, están trabajando o no se han construido todavía? El 90% de esos proyectos quedó inconcluso. El hospital pediátrico de Yaracuy se hizo y empezó a funcionar. Ahí hicieron una segregación. Si eres chavista, entras a trabajar como médico y enfermera, si no, no. Y además son hospitales que nadie sabe qué pasa adentro porque tú quieres entrar, ojo que como médico tenemos el derecho a entrar a cualquier hospital, no permiten los accesos a esos hospitales. Y los demás hospitales como el cardiológico de adultos, las unidades de diálisis que prometieron, la unidad de trasplante de médula ósea, eso quedó en veremos. Pero por ejemplo, hicieron una unidad de diálisis espectacular en Tucupita, que hoy día, además del río, te llevan a conocer la unidad de diálisis. Una unidad de diálisis tan grande como esta sala tiene 24 máquinas de diálisis, de las cuales solo funcionan 3 o 4. ¿Por qué? Porque no hay nefrólogo. El nefrólogo viene a Tucupita, que hay que tener 2 horas desde Puerto Ordaz o desde Maturín, si tienes buen tiempo para llegar a Tucupita. En Tucupita hay un lugar que a mí me impresionó, que como es una isla, llega un momento que tú no tienes más carretera. ¿Por qué no hacen esa unidad de diálisis en Maturín, que tiene mayores accesos, tiene vía aérea, una cantidad? Entonces los pacientes tienen que trasladarse hasta Tucupita. Bueno, es que lo ideal es que haya una unidad de diálisis en Tucupita, lugar, en Maturín, claro, en todas las ciudades. Haces aquella mole de unidad para que solo funcionen dos camas y de paso la nefrólogo viene, o en ese momento venía de Puerto Ordaz los fines de semana, más o menos. ¿Y cómo ha afectado, doctor, todo este panorama nacional la situación de la diáspora médica venezolana? Ha afectado mucho, más o menos de acuerdo a la Federación Médica Venezolana, tenemos un 30% de nuestros médicos que se han ido, somos más o menos 60.000 médicos y se han ido un 30%, eso significa que hay muchos servicios donde hay déficit, como en el Hospital de Niños, que al menos, así por encimita, faltan unos 30 pediatras, además de las especialidades. Y el grave problema es que las subespecialidades como hematología, terapia intensiva, que somos pocos en este universo, se están yendo del país. Yo el año pasado se fueron solamente exalumnos de mi posgrado, 12 intensivistas, están en Ecuador, en Chile, en España, y necesitamos intensivistas en Venezuela. ¿Y cómo le digo yo que no se vayan si son jóvenes y el futuro aquí pinta muy feo? Recientemente el gobierno nacional y autoridades del Ministerio de Salud están aplicando lo que ellos han denominado el plan quirúrgico. Piensan hacer 100.000 intervenciones quirúrgicas en todo el territorio nacional, esto en el marco del plan Barrio Adentro. ¿Usted qué información tiene acerca del adelanto de este plan de atención quirúrgica? Se están haciendo en unas carpas que montaron en Fuerte Tiuna, en lo que llaman el hospitalito. Señor, si usted tiene hospitales suficientes y los tuviéramos bien dotados, ¿por qué no utilizan los quirófanos que son las áreas adecuadas? Los hospitales de campaña se utilizan en momentos de desastres naturales, en emergencias humanitarias complejas, y entonces están operando cosas muy sencillas, pero hay gente que necesita operaciones de cáncer, corazón abierto, porque tienen patologías cardíacas. Entonces están dando una cifra, pero son cifras que pudiste haberla dado desde hace años. En el Hospital de Niños, Gabriel, solamente el año pasado, de acuerdo a la jefa de servicio de cirugía, que es la doctora Yamila Bataglini, que fue mi subdirectora o subdirectora del hospital en mi época, hay 5.500 pacientes solamente en el Hospital de Niños en fila esperando algún tipo de intervención. Esa es la lista de espera. Esta es la lista de espera. Hasta el año 2016. Estamos hablando obviamente de las electivas, ¿no? De las electivas, porque las urgencias
o las operas o se mueren, hay algunos que se quedan en el camino, porque entonces sucede un problema. Si hay quirófano, no hay anestesiólogo. Si hay anestesiólogo, no hay cirujano. Tienes que alinear los astros para que sucedan las cosas y puedas solucionar la vida de un paciente. Y en este sentido, ¿cómo ha coadyuvado, por ejemplo, la atención que se ha dado en el hospital, por decirlo, bandera del gobierno nacional, que es el Hospital Cardiológico Infantil, que además se exhibe como una de las grandes obras, así lo exhiben en el gobierno nacional? Muy poco ayudado, porque aquí habían 3 grandes centros de cirugía cardiovascular infantil, que es mi área: Hospital de Niños, Hospital Universitario y Fundacardín, por lo menos en Caracas, y estaba el de Barquisimeto. Cuando abrieron el Hospital Cardiológico Infantil, desarticularon todos estos servicios. Algunos los llevaron para allá, otros no quisieron migrar hacia ese hospital, y ese hospital es un elefante blanco. Ese hospital funciona la mitad del hospital solamente, que yo un día le dije a la mitad, ¿sabe por qué no nos mudan al hospital de niños para acá para darle uso a toda esta área? Y segundo, la gente se ha ido por el trato que le dan a los médicos, y las cifras que están dando no son las reales. Y tengo evidencia de cómo hacer eso. Yo hablaba con los viceministros en mi momento cuando fui director y me decían, pero es que la doctora Iturria está dando cifras que no son, pero como es una consentida de la ministra, la dejan pasar. ¿Y por qué cree que no son reales las cifras? O sea, o mejor dicho, ¿qué elementos probatorios tiene usted para demostrar de que esas no son las cifras correctas de atención que están dando autoridades de salud en nuestro país? Por el tipo de patología, porque quien hace los diagnósticos de cardiopatías congénitas en Caracas es el Hospital de Niños, con un aparato que tiene más de 15 años, funcionando, pero funciona, a media, pero funciona. Entonces, cuando tú ves los diagnósticos de que se hacen en el Hospital de Niños, de grandes cirugías que ameritan, y ves los resultados que da el Hospital Cardiológico Infantil, están operando, como decimos en el argot popular, pellejo. Cosas que salen muy rápido, pero las patologías grandes, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, ventrículo único, no están siendo las necesarias, y se están quedando los muchachos en el camino. Porque nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, doctor Urbina. Cuando se hacen este tipo de denuncias, se tiende a suponer o a pensar que hay un trasfondo político, una intencionalidad política de desprestigiar al gobierno nacional, porque ha sido acusaciones que usted directamente ha recibido. De hecho, hay quienes los acusan de que ni siquiera forma parte del Hospital JM de Los Ríos. ¿Puede usted, por favor, aclararnos su estatus dentro del hospital en este momento? Sí, yo en el Hospital de Niños desde el año 87 pasé por todos los cargos: residente, jefe residente, presidente de la Sociedad de Médicos, jefe de departamento, jefe de servicio y director en 2 oportunidades. Actualmente, es cierto, yo no formo parte de la plantilla oficial del Hospital de Niños desde el punto de vista asistencial. Mi función dentro del Hospital de Niños es, y seguirá siendo, director del posgrado de terapia intensiva de la Universidad Central de Venezuela. Eso me vincula a mí directamente, porque yo debo pasar revistas técnicas en mi servicio para evaluar a los residentes que están en posgrado, y al mismo tiempo me voy enterando de todos los problemas. No hay rayos X, no tenemos gasometría. Estamos trabajando en terapia intensiva actualmente como se trabajó hace 40 años cuando comenzó la terapia intensiva en Venezuela. Yo, para estudiar un paciente, tengo que saber una cantidad de parámetros que no tengo los equipos, entonces lo hacemos al TIC María II Pingüe. Eso es medicina del siglo pasado, del siglo antepasado prácticamente. Para despedirnos, doctor Urbina, la Cámara está allí para que usted pueda, como presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, hacer el llamado a las autoridades del Ministerio de Salud en Venezuela y al Ejecutivo Nacional. ¿Cuál sería su llamado? La Cámara a su disposición. El llamado que hacemos a los diferentes ministros, y lo hemos hecho a las autoridades que se encargan de la salud en este país, es que escuchen a la gente técnica que sabe lo que sucede en los hospitales, que no hagan visitas tipo Paso de la Reina, que solo se reúnen con el director del hospital y dejan excluido al personal de salud. Y a la población en general, que los médicos venezolanos formados de forma adecuada en las universidades tradicionales, estamos y estaremos siempre al frente de nuestros pacientes, dando la cara a pesar de las condiciones terribles de salud que vive en este país. Muchísimas gracias, doctor Urbina, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros y ayudarnos a entender el panorama que en materia de salud vive no solo el Hospital JM de Los Ríos, sino muchísimos centros asistenciales a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. 7:29 minutos de la mañana, nosotros vamos a ir a una pausa comercial. No se aparten, al regreso hay mucho más de Primera Página.